La lucha contra el crimen no es política, es moral. Las declaraciones del presidente del PRM buscaban hacerle frente al espinoso tema del narcotráfico que afecta la imagen del partido oficialista. Pero lejos de cerrar ese capítulo, reavivaron las críticas en el Congreso Nacional. Tenía que darse en el pecho. Desde la oposición, legisladores del PLD y la Fuerza del Pueblo aseguran que el PRM debe asumir la responsabilidad política por los múltiples dirigentes que hoy enfrentan procesos judiciales por narcotráfico o lavado de activos. El presidente del Partido Revolucionario Moderno perdió una oportunidad de oro, primero de pedir perdón a la población, porque justamente él es el presidente del partido. Por él pasaron todas las candidaturas de ese partido que hoy están dando problemas. Es una irresponsabilidad mayúscula querer culpar a otros partidos en otro tiempo por lo que le está sucediendo en este momento. La presión aumenta a medida que más casos salen a la luz, pero incluso dentro del propio partido de gobierno hay quienes consideran que la dirigencia debió reconocer fallas en el proceso de selección interna y admitir debilidades que permitieron el ingreso de personas cuestionables. No es verdad que nosotros prometimos un cambio para que cosas que pasaban en el pasado siguieran pasando hoy y decir hoy, bueno, pasó, se lo van a llevar preso. No, pasó, lo dejamos pasar, lo hicimos mal y le pedimos excusa a la nación. Debió ser así. Buscando frenar la entrada de narcos en la política, Paliza anunció que el PRM impulsará una modificación a la ley de lavado de activos para que los partidos políticos sean sujetos obligados ante el sistema antilavado. La propuesta encontró respaldo inmediato en el presidente de la Cámara de Diputados y otros legisladores PRMistas. El sistema de partido corre peligro. Yo pienso que es una iniciativa importante, pero que también la clase política debe evaluar la posibilidad de que se den brechas que permitan que los partidos políticos puedan depurar personas para antes de entrar en la boleta. Yo también espero que ahora del Palacio y de parte del partido, especialmente el partido, se apoye la iniciativa nuestra que busca poner límites a los gastos de campaña. Porque no es posible aquí que un candidato gaste para ser diputado 100 millones, 80 millones de pesos que no se sabe de dónde diablos salen. En medio de este debate, legisladores coinciden que el sistema político necesita más controles para impedir que estructuras criminales encuentren espacios en las boletas electorales. Yarilis Calcaño, CDN. Sobre la infiltración del dinero del narco y el lavado de activos en diferentes actividades de la vida nacional, vamos a hablar esta noche no solo de la política, de los comercios, del espectáculo y de muchos otros medios más. Para ello hemos invitado hoy a Emerson Díaz Cabral, que es experto en antilavado, muchos años de experiencia, muchas operaciones en su haber. Emerson es la persona indicada para hablar esta noche de cómo se infiltra el dinero del narcotráfico en el sistema económico nacional. Bienvenido, Emerson. Muchas gracias, buenas noches. Un honor, como siempre, volver. Nuestro. Sí, la verdad es que es un tema apasionante porque es un tema que nos toca de manera directa, independientemente de que seamos o no seamos sujetos obligados. Por el simple hecho de ser entes vivos de una sociedad. Así es. Ese detalle tenemos nosotros que tener algún tipo de conocimiento al respecto. Emerson, el anuncio del gobierno de hoy, de ayer, más temprano, en la noche, dejó, digamos que un avispero de comentarios. Nosotros, mucha gente ha dicho que eso es anticipándose a lo que viene por ahí. Podría ser que sí, podría ser que no, pero quizás ponerse delante y decir vamos a hacer lo que tengamos que hacer para resolver esto y vamos a sacar a quien tengamos que sacar. Ahora no hay tapaderas, lo que pasa es que ahora no escondemos a nadie, si lo piden lo echamos al agua. Eso también es parte de un discurso responsable. Sí, definitivamente es un discurso responsable. Estaba leyendo y viendo en el transcurso de la mañana
opiniones distintas, como tú señalas. Muy políticas la mayoría. Sí, generalmente políticas, pero ciertamente responsables, porque lamentablemente de la manera en la que tradicionalmente se hace política en la República Dominicana es moviendo mucho dinero en efectivo, por logística de transporte, por logística de alimentación, por pago de viáticos, por gastos de campaña, hasta por armar una tarima donde tú tienes 40 obreros pegando unos clavos y unas maderas y unas conexiones eléctricas y unas bocinas. Eso se maneja en efectivo. Entonces esas avanzadas caminan con recursos en efectivo, porque ninguno de esos obreros te va a coger un cheque, ninguno de esos obreros te va a esperar una transferencia que te caiga al otro día. Son gente que trabajan en función del ajuste por el trabajo que realizan en el momento. Pero además son operaciones que conllevan mucho dinero, sí, y que no siempre las actividades transparentes te dejan ese flujo de dinero. ¿Pueden los partidos políticos tener algún tipo de mecanismo para transparentar la actividad económica de la gente que se va a sumar al partido? Digamos que es un trabajo, es trabajoso, porque estamos hablando de miles de personas. Mira, ¿qué capacidad tienen los partidos políticos para, a la velocidad que ingresan las personas, también depurarlas? Vamos por parte de la misma Pero ley. ese es su reto, ¿verdad? Sí, exacto. La misma ley de partido en algún momento te dice que tú eres responsable de la idoneidad de los recursos que los partidos reciben como donaciones y aportaciones. O sea, es su responsabilidad. Pero, desde la perspectiva de la ley de lavado, ellos no tienen una condición conocida como sujeto obligado, por lo que no necesitan tener esa rigurosidad, o no tienen la obligación de ley de tener esa rigurosidad que pudiera tener un sujeto obligado como una entidad de intermediación financiera, como un dealer, como una inmobiliaria, como una constructora, que tienen que tener un reporte, que tienen que tener un oficial de cumplimiento, que tienen que estar registrados ante el regulador, que tienen que estar registrados ante la unidad de análisis financiero. Y es importante y bueno que toquemos este punto, porque esto no es nuevo. Esta preocupación en el mundo de la prevención no es nueva. Hay varias vertientes, hay quienes dicen que no es necesario que los partidos políticos se conviertan en sujetos obligados, sino que lo que tiene que hacer la Junta es aplicar lo que establece la normativa. Pero hay otro grupo que dice que sí, que lo ideal fuera que ellos se convirtieran en sujetos obligados, que pasaran a ser regulados en materia de prevención de lavado de activos por un híbrido entre la Junta y alguna otra autoridad competente, para que pudieran tener un registro, para que pudieran tener un mecanismo de realizar un reporte de operación sospechosa, porque, te pongo el ejemplo, como está conceptualizada la cosa ahora mismo, un partido político no tiene a dónde realizar un reporte de operación sospechosa. Ok. Entonces, para la gente que no sabe lo que es un reporte de operación sospechosa, es lo que le hacen los bancos. Bueno, los sujetos obligados en sentido general. Exacto. Por ejemplo, los bancos o las empresas que son sujetos obligados, correcto, que hacen a la superintendencia de bancos, correcto, un papelito como este que le llenan y donde le piden que usted ponga hasta la cédula de su bisabuela. Ya ese registro es digital, es online, está cifrado y seguro puerto a puerto. La ley te obliga a hacer 2 reportes. Pero los partidos políticos, como tú dices, ¿a quién le mandan eso? Porque no son sujetos obligados. Habría que poner un departamento en la Junta para habría eso. Que crear en la Junta una unidad, un departamento, una división financiero, que podría ser de antilavado, regulación financiera o de prevención de lavado, de cumplimiento electoral. Le podemos buscar muchos nombres. Y hay una tendencia ahora mismo sobre todo a nivel de Centro y Latinoamérica, de transparentar sobre todo las aportaciones, por lo que hemos estado viendo. Para nadie es un secreto que de la forma en la que se hace política en estas latitudes, es muy fácil que permee el narcotráfico y cualquier otro dinero ilícito, porque vamos a hablar de cualquier otro tipo de ilícito. Yo puedo tener una gente que tenga unos millones de pesos de trata y tráfico de personas, sí, o de contrabando de órganos, o de contrabando cual que fuere. Cualquiera de los ilícitos precedentes, yo tengo 10 millones de pesos y yo necesito, primero, poner ese cuarto a moverse, porque no hago nada con ese dinero en una habitación de una casa. En un bulto. Exacto. Y segundo, porque si yo logro con esos recursos acceder a alguna posición de importancia o de influencia, yo recupero ese dinero para atrás con creces y ya esos recursos que yo tenía en algún sitio sirvieron para algún propósito. En el caso de los partidos políticos, bueno,
tú has visto, al igual que el país completo, una cantidad de personas que han sido solicitadas en extradición, lo hayan mandado con un solo policía, tranquilo, voluntario, o lo hayan venido a buscar porque se puso rebelde, de la manera que sea. Y parece, la información que nosotros tenemos es que vienen varios nombres más, que también serán entregados en extradición. ¿Cómo se introduce dinero de cualquier delito precedente? No tiene que ser solamente narcotráfico, como tú estás diciendo. Una persona con un prostíbulo puede poner dinero en la política. Y el prostíbulo es un delito, un ilícito precedente de proxenetismo y trata de mujeres. Trata de personas también. Trata de personas. El que trafica con haitianos por la frontera puede introducir dinero. Y no solo en la política, en cualquier sector económico. El que trae armas de fuego. En la construcción, en las armas, en cualquier lugar. En cualquier lugar. Entonces, en el mundo de la política, como te decía hace un momentito, vamos a poner un ejemplo simple. Yo decido lanzarme como, qué sé yo, regidor de mi demarcación. No, regidor no. Está quemado lo de regidor. Vamos a buscar cualquier otro. Hay muchos regidores que van a tener problemas. Cualquier otro. Ponte en otra cosa, diputado. También van a tener problemas, pero bueno. Pero vamos, ok, yo decido apoyarte en tu proyecto político. Y tú me entregas un área, un sector para trabajarlo. Yo digo, mira, yo tengo influencias en el área del Mirador Sur. Y déjame esa área a mí para trabajarte tu campaña política. Y yo te preparo manifestaciones, yo te preparo caravanas. Concentraciones, marchas. Entonces, yo necesito 20.000 personas. Cena. Todo eso. Necesito 15.000 personas. Y no me dé un chele, que yo me encargo. No, yo me encargo. Esa es mi demarcación. Después tú y yo hablamos, ve cuánto tú me vas a pagar por eso o dónde yo voy a caer por eso. Pero mientras tanto, yo tengo esos recursos generados un ilícito, el que sea. Pero el candidato no pregunta, o sí pregunta. Debería preguntar. O cómo y lo ahí hace. es que empieza la parte que decía de la ley de partidos de la idoneidad de las aportaciones, número 1, y número 2, de que tenemos también como falla, como falencia, una debida diligencia de la aportación. Así como cuando tú vas al banco, como cuando tú vas a un dealer, como cuando tú vas a una inmobiliaria, como cuando tú vas a una cooperativa y te preguntan cuál es el origen de los recursos, en política debería hacerse esa gestión. No lo sé, yo nunca he ido con un aporte a un partido político, pero entiendo que no se hace. Y ahí es que está el problema. Que se vienen a dar cuenta después de. Cuando Estados Unidos hace su trabajo. Después de. Cuando lo piden en extradición. Después de, porque yo te puedo decir pero hay incluso temas... a ti misma, escúchame que te interrumpa, yo te puedo decir a ti misma que los recursos que yo estoy gastando en la movilización que te hice para el domingo fue de aportaciones de gente que yo hice 400, es y tú no lo sabes. Cierto. ¿Y cómo tú dices que no? No, porque que tú quieres llegarle a ese grupo de personas y llevarle un mensaje. Emerson, pero también este es un país muy chiquito. Sí. Digamos que en 48,000 kilómetros no hay personas que tú no tengas a 6 grados. Sí. O sea, a 6 referencias de tú saber quién es. Sí, eso es cierto. Eso lo oí esta mañana. Es una realidad lo que tú mencionas, pero yo me puedo escudar perfectamente ante un disfraz o una fachada de empresario. Ciertamente. Y yo compro una esquina y le parqueo 20 carros, o 20 o hace una discoteca. 5 carros, o hago una discoteca, o un drink, o un bar, o un restaurante. Porque una esquina de carro, un hospital, cualquier negocio. Tú tienes que pagar impuestos, pero y lo pagamos feliz. La discoteca, los eventos, hay cosas que no necesariamente. Que Al Capone lo cogieron por evasión fiscal y no por drogas. Sí. Entonces, Cierto. Yo mantengo un ojo menos encima, que es el de la DGI. Una fachada. ¿Verdad? Yo soy el que más impuestos paga, el que primero paga mi ITEVI, el que primero paga mi anticipo, el que primero paga mi ISR. Y en términos fiscales yo cumplo. Entonces yo tengo un regulador menos. Máxime, si mi regulador en materia de prevención de lavado de activos es el mismo, la misma DGI. Entonces yo me quito ese problema de encima. Entonces yo te digo, candidato, mira, yo tengo aquí 3 negocios. Yo tengo 2 bares en la Independencia y un drink en Villa Altagracia. Y eso me genera cualquier cantidad de dinero. Y para los ojos del candidato, yo soy un empresario del sector de entretenimiento. Tú me entregas el pedazo de Pedro Brán para que yo me encargue de trabajar eso. Entonces, ahí voy, el presidente o el candidato viene el sábado, entonces yo necesito 5.000 personas, vamos a salir a buscar, pero hay que pagar transporte.
Comida. Hay que pagar, hay que alquilar los minibuses y echarle combustible. La gorra, los hay polocheros. hay que mandar a hacer toda esa parafernalia de gorra, polocheros, de banderita, de qué sé yo qué. Ajá. El recibimiento al candidato. Esa gente hay que pagar. La botella de agua. Correctamente. El romo el que famoso le dan a la gente, pica-pollo, el el famoso pica-pollo, romo. Entonces, cualquier cosa. tienen costo. Tienen cosas. Y a nadie le van a decir, yo necesito 250, 500, 2.000 pica-pollo, yo te lo pago el lunes con un cheque. Eso no es verdad, hermano. Entonces, esos recursos son en efectivo. Pero, ¿cuál es la manera entonces de regular esto? Porque sin duda que tenemos un problema. Evidentemente. Y tiene que haber primero voluntad de los partidos políticos para hacer algo. Tú fuiste en el clavo cuando dijiste que era muy responsable, y yo le voy a agregar a la responsabilidad, creo que es muy oportuno. Sí. Porque yo no sé qué pasó con los gobiernos anteriores. Yo no voy a decir que en los gobiernos anteriores no había. No, sí había. Bueno, exacto, sí había. Tenemos prueba de que había. Correcto, hay prueba de que había. Es más, ha habido en todos ahora, los gobiernos. Recuerda sí, que en el señor, gobierno de Joaquín Balaguer habían empresarios conocidos que fueron solicitados en extradición y nunca se firmó esa extradición. O sea, amén de quienes hayan sido. Y en otros gobiernos también, en los gobiernos anteriores a este también hubo, en este también hay. ¿Qué te quiero decir con eso? Que tal vez no depende del partido. Yo creo que un partido político no quiere buscar narcotraficantes. No, jamás, por Dios. Pero eso sería una tontería de nosotros venir a decir una cosa así aquí. Pero se filtran en todos los partidos. Se filtran en todas las partes del negocio. Se filtran en todas las partes. Y no solo los partidos políticos, están en todas partes. ¿Cuáles son? El día que los narcotraficantes, yo no lo voy ni a decir en cámara, pero el día que los narcotraficantes descubran otra fórmula, también y le lo van que conversábamos ir, fuera de cámara hace un ratito, ellos van siempre 1 y 2 pasos adelante de nosotros. Tenemos que hablar de otras formas, porque hay muchas otras formas también de lavado de activos y de infiltrar dinero de operaciones delictivas en el sistema económico nacional. Hablemos de esas formas más creativas, que no son solamente los partidos políticos, porque estos buscan alcanzar un peldaño para luego no solamente lavar el dinero, sino tener poder y poder hacer cambios en algunas cosas. Fíjate que los narcotraficantes quieren ser diputados, quieren ser regidores, quieren ser senadores. Suerte que ninguno ha aspirado a presidente. Sí, exacto. No, porque tampoco les interesa tener el nivel de responsabilidad que implica ser presidente. No, ni ese foco público tampoco. Ni mucho menos, vivir la vida entera detrás de una cámara o delante de una cámara de televisión. Claro. Pero hablemos, por ejemplo, hay muchísimas otras formas. Ahí anda un grupo de gente quejándose, influencers, de que los bancos les cierran la cuenta. Mira, ¿eso obedece al lavado de activos? No creo. Creo que obedece al cumplimiento normativo. Ajá. Pero obedece a la ley de lavado también. Que se desprende de la ley. Exacto. De lavado. Pero si usted al banco no le puede justificar de dónde sale su dinero, ojo, no estoy diciendo que los influencers no justifiquen, estoy diciendo que para el banco que ha cerrado las cuentas, no ha habido tal vez documentos. Es que ahí es que voy. O sea, aunque su actividad de ellos sea informal. Hay mucha gente que cree que tener una cuenta en un banco es un derecho constitucional. O una obligación. Cuando usted va a un banco a abrir una cuenta, usted firma un contrato de aceptación de los términos y condiciones que tiene ese banco para ofrecerte los servicios, de recibirte tus recursos y manejarte tus dineros. Pero dentro de esos requisitos que el banco te pide una serie de elementos que le entregas al banco, características de idoneidad, para que el banco se sienta tranquilo de los recursos que tú estás manejando dentro del banco. Porque los bancos tienen también obligaciones de reportería, y tienen sus regulaciones, y tienen sus normas prudenciales, y tienen su norma de cumplimiento y prevención de lavado de activos. La ley 155/17 te dice, y su normativa que de ella se desprenden, te dice qué tú tienes que hacer para tener un cliente. Tú tienes que hacer una debida diligencia, tú tienes que hacer unos filtros a través de una herramienta de gestión de riesgo que se llama, o le dicen matriz de riesgo. Y en función del nivel de riesgo, tú aprietas o aflojas un poquito la debida diligencia, la amplías o la simplificas. Cuando tú tienes un cliente que te mueve mucho dinero, que trabaja en una plataforma digital, que no tiene unos niveles de regulación muy estrictos, muy robustos, para el banco el nivel de riesgo es más alto. El banco no te está diciendo que tú estás lavando dinero, ni mucho menos, pero te aplica una debida diligencia en función
del nivel de riesgo que tú tienes. Okay. Entonces, cuando tú tienes un requerimiento del banco que te dice, yo necesito el origen de los recursos, yo necesito saber de dónde viene ese dinero, yo necesito saber qué tú haces para ganar ese... Ah, no, yo tengo una boutique. Ah, ok. No, pero yo puedo ser youtuber. Yo soy está youtuber bien, y me llega dinero por YouTube, por ejemplo. Y eso está bien, porque eso es O fácil, por porque eso llega por una cualquier transferencia, pero y efectivo. Ah, bueno. Entonces, yo tengo una boutique. Digo, tú tienes una boutique. Bien. ¿Cuánto tú vendes en esa boutique para que tú me deposites 10 millones de pesos mensuales? El hecho de no pagar impuestos puede ser una alerta también para un banco. Evidentemente, hay un tema de... Ahí no hay una... Ahí pudiera haber una evasión fiscal, una falta administrativa de la DGI que te hace después un punto fijo, determina cuánto tú vendes mensuales, hace un ejercicio matemático y dice, no, tú me debes N. Es muy diferente a tú manipular las facturas, a tú alterar datos, a tú alterar información del pago de esa factura que sí se considera defraudación fiscal, que sí es un ilícito precedente de lavado. Pero mucha gente le dice, no, mira, yo manejo mi dinero en efectivo porque por la renta. Pero como tú lo dices en Televisión Nacional. ¿Cómo es que dicen? Sí, que yo manejo mi cuarto en efectivo porque no quiero pagar los impuestos. Y todavía tú vas a los sitios, y tú vas a comprar algo a cualquier sitio y te dicen, ¿tú vas a pagar efectivo o con tarjeta? Sí, no, pero incluso empresas grandes. Sí. Bueno, hay zonas del país, por ejemplo, turísticas, a donde tú vas y ellos vienen con un talonario a cobrarte y no aceptamos tarjeta, todo en efectivo. Entonces, eso tiene que cambiar. Yulisa, nosotros tenemos también que pensar que si nosotros le decimos, no está bien el problema, yo lo pago con efectivo. ¿Ustedes que te descuentan el ITEVI? Pero es que el ITEVI es un impuesto por transferencia de bienes y servicios, nosotros estamos obligados a pagar. Sí, pero a la gente le gusta que le descuenten. A la gente le gusta. Hay pero un cuento muy famoso de Juan Hernández, tú debes conocerlo. Cuando Juan Hernández era director de impuestos internos, una de las personas que estaba que andaba con él, fue que me hizo la historia a mí, ellos están en Las Terrenas. Todavía era muy informal la zona de los restaurantes, y entonces el camarero viene con el talonario. No estoy tan lejos, en Boca Chica. Sucede cada rato. El camarero viene con el talonario y le dice que si la quiere con ITEVI o sin ITEVI. Y que, Juan. Al director de impuestos internos, pero no lo sabía, claro. Pero claro, porque eso es normal. Pero yo me voy más lejos. Yo conozco hoteles, no lo voy a decir aquí, no hay por qué. En la misma zona que en la recepción tienen un letrero pegado que dice aceptamos pago en dólares, euros y bitcoins. Efectivo. Bitcoins. Y transferencia. Entonces, ya tú te estás dando cuenta de que esa forma de pago se está de alguna manera institucionalizando. Y aquí pero una cosa, estamos transando y operando en criptomonedas. Pero la criptomoneda no es mala, No es mala, lo que no tenemos quien la regule. Ok, pero aquí hay incluso el GAFI tiene 2 recomendaciones que hablan del tema de los proveedores de servicios de activos virtuales, que es como se llaman técnicamente. Pero aquí hay muchos cajeros de Bitcoin, sí, pero en casas, ojo, en casas. Sí, pero la transacción dura un poquito más, bueno, pero es diferente. Te dispensan dinero en efectivo. Pero te hace la transferencia y te dispensan da el dinero. Te dispensan dinero en efectivo. Ahora, ¿qué pasa? Lo que yo creo. Pero eso está mal. No. Culpa del gobierno si no ha regulado el tema de las monedas digitales. El gobierno se ha pronunciado en un par de ocasiones. Pero no hace una ley. Porque no hemos llegado a ese punto. El gobierno lo que ha dicho es nosotros no reconocemos el valor. Circulación de la moneda. Sí, exacto, nosotros no le endilgamos al Bitcoin ningún valor soberano, como el peso, como el dólar, como el euro, como lo que fuere, que tienen un respaldo soberano del país de origen. Entonces, como el Bitcoin no tiene nacionalidad desde el punto de vista de a quién le reclamamos, el Banco Central en par de ocasiones ha dicho, mira, nosotros entendemos que este medio de pago, un medio de pago altamente volátil, tú hoy puedes tener 10,000 pesos y mañana puedes tener 500, dependiendo de cómo amanecieron los traders. Entonces ellos dicen, yo prefiero ahora mismo no pronunciarme al respecto. Ahora, es una realidad. Y es una realidad y, de hecho, y creo que me voy a adelantar a un punto de lo que tenemos que conversar hoy, en la modificación de la ley 155-17, o la adecuación, porque no hay por qué modificarla, lo que hay es que adecuarla, pero es una ley que tiene ya 8 años, y las cosas han cambiado en estos últimos 8 años, debemos tener, o debe tener el legislador presente, ese tipo de nuevas formas de hacer negocio y de hacer pagos.
que nació con la pandemia. Así es. ¿Tú crees que se debería legislar en torno a las transacciones con monedas digitales? Bitcoin, es que es una realidad. Y los tipos de Bitcoin. Sí, Bitcoin es una, por usar un, es un tipo de dominicanismo, es una marca. Sí, pero hay muchas otras. Son criptomonedas sí. o activos virtuales. Hay muchísimos tipos, hay muchísimas monedas distintas que tienen características distintas. Unas se aprecian más, otras son más estables, unas son más agresivas. Y eso va a depender de cada usuario, va a depender del apetito de riesgo de cada persona que tenga su wallet. Entonces, como te digo, es muy arriesgado porque mañana se desploma y si tú tenías $1,000 y te acostaste con $1,000 y te levantaste con 35, tú no tienes a quién reclamarle. No hay a quien reclamar. Sin embargo, le ha ido bien a la criptomoneda. Sí, no han hecho más que evidentemente, si tú haces un gráfico, tú te vas a dar cuenta que ya fluctúa, pero que se ha mantenido y ha apreciado su valor. Emerson, hablemos del lavado de activos a través de actividades que nosotros vemos todos los días y tal vez, como ese no es nuestro negocio, no sabemos que se utiliza para el lavado. El streaming, la música, los conciertos y los eventos. Yo te lo voy a responder más fácil. Las artes, en sentido general, son muy propensas a ser utilizadas para lavar dinero. ¿Por qué? Tú tienes un cuadro de 70 por 80 de no sé quién. Una obra de arte. Una obra de arte, una pintura, correcto. Que te vale cualquier cantidad de dinero. Y tú lo tienes en tu casa y nadie sabe. Nadie sabe. Y tú lo enrollas, lo metes en un tubo, te montas en un avión y te fuiste. Es un regalo que yo tengo para mi hija. Un reloj. $550,000. Un reloj que tú te vas con una camisa manga larga y nadie te lo ve. Y llegaste a tu destino y entregaste ese reloj, tú estás entregando $500,000. Entonces, imagínate tú, si con eso se puede, ¿cómo no se va a poder con actividades que de por sí son parte fundamental del entretenimiento? Que los estados también están llamados a mantener las condiciones adecuadas para que el pueblo, para que la gente accese a eventos de entretenimiento. Si le apretamos mucho la tuerca también podemos crear una situación desagradable. Como conversábamos hace un ratito, los delincuentes, los miembros del crimen organizado van 2 y 3 pasos más adelante de nosotros. Y ellos se dieron cuenta por dónde le están aplicando los controles. Y ellos se dieron cuenta que los bancos le están pidiendo, que las inmobiliarias le están pidiendo, que los dealers le están pidiendo, entonces van a donde no le piden. ¿Por qué? Porque no son sujetos obligados. ¿Cómo funciona esto del lavado, por ejemplo, en los eventos, en los conciertos, en los shows, en los programas de streaming? Mira, por ejemplo, hay el tema de la boleta y las cosas. Hay muchas tipologías. Las tipologías tú las consigues en Google. Tú entras a Google y escribes tipología de lavado de activos y te va a salir un libro de 600 páginas de Gafilá, donde te narra te relata cualquier cantidad de tipologías que ellos conocen. Pero la más típica es hacer un evento, puede ser deportivo, puede ser cultural, puede ser musical, ponerle un precio a la taquilla y comprarlas todas. ¿Y las regala la taquilla? Si las regalo. Si yo tengo un aforo de 1,000 personas para hacer un ejercicio matemático fácil, compro 900 y dejo 100 para la venta. ¿Y regala las 900? Sí. Para que se llene igualmente. Sí. O las regalo, las doy por intercambio, por publicidad, porque también todo eso conlleva un tinglado que lo que procura es que tú recibas ingresos de diferentes vías para poder tener una justificación adecuada de la cantidad de dinero que moviste en un evento. Eso pasa y hay muchos eventos que se han hecho también a nivel deportivo. Hay teorías de equipos, por ejemplo, de carros de carrera que son fondeados por el narcotráfico y a ellos no les interesa que el carro gane o no gane. Cada carrera cuesta un dinero. Ahí lo importante es que compita. Que vaya, tú sabes que tienes que comprar 10 juegos de goma, que tú tienes que pagarle al crew, que tú tienes que echar combustible. Entonces, al final, no es tanto por ganar, sino por justificar un movimiento de recursos. Ahí lo importante es la participación, como le decimos, correcto. Como le decimos a los muchachos. A los niños chiquitos. Lo importante es participar. No ganar, correcto. Entonces, nosotros aquí no estamos diciendo, ni tú ni yo, que
es la generalidad, esos son los casos menores. Pero ¿qué pasa? Esos eventos no tienen una regulación antilavado porque no son un sujeto obligado. Entonces la fiscalización de la perspectiva de lavado es más laxa. Y solamente van a aparecer elementos si hay una investigación. No es lo mismo, por ejemplo, que vayan a comprar un inmueble, un apartamento, un solar, donde tú tienes que pasar un filtro, donde te van a aplicar una matriz de riesgo, donde tú tienes que entregar origen de recursos, donde tú tienes que entregar, si es una empresa, toda la documentación estatutaria de la empresa para determinar el beneficiario final. No es lo mismo eso que tú ir a un sitio donde no son sujetos obligados, donde no tienen ni siquiera idea de cómo se hace una debida diligencia. Por ejemplo, una ferretería, por ejemplo. Si yo tengo $1 millón, producto de un ilícito, y decido comprar un solar y hacer un edificio de apartamento para venderlo. O una plaza. O lo que sea. Y yo voy y compro 2.000 sacos de cemento, 700 atados de varilla, esto, aquello, lo otro, a una ferretería. La ferretería no me va a hacer una debida diligencia ampliada. Sí, y no se pone bravo, por ejemplo, hay negocios que no se ponen bravos si tú le pagas o transferencia. Es que pagar en efectivo no es malo. No, ni andar con un bulto de dinero. Lo que es malo es que yo no te cobre los ITEVIS, aún tú me pagues en efectivo. Ok. Porque por eso se llama transferencia de bienes y servicios. La gente, aquí hay que hacer una evangelización de cara a muchos mitos, que el efectivo no es malo. Ni andar con dinero es malo. Ciertamente, andar con efectivo aumenta el nivel de riesgo. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú andas con efectivo, es más proclive o existe la posibilidad o es más alto el riesgo de que esos recursos no vengan bancarizados. Sí, pero aquí se ha satanizado el andar con dinero. Aquí la gente entiende, o las autoridades en algún momento entendieron que andar con dinero, con un fajo de dinero en tu carro, eso es un delito y eso no es un delito. Lo que es un delito, lo que tú no puedes hacer es ir a un banco con más de $15,000, o ir a un dealer con más de X, o ir a una inmobiliaria con más de Y, sin que te pregunten de dónde vienen esos pagos. En teoría, bueno. En teoría. En teoría, porque hay cosas que se zafan y uno dice, bueno, pero ¿y cómo se dio? Sí. Pero bueno. Hay formas, ¿eh? Hay formas. Sí. Después podemos hacer una clase al revés. Me gustaría la clase al revés y para que la gente también se ilustre. Hablaste de las escuderías, de las carreras de carro, para no hablar de partido de fútbol, de pelota, porque el sentido sería el mismo. Es más difícil. Porque, por ejemplo, en el caso de una escudería de carros, pues un individuo con un club pequeño, cuando tú tienes un equipo de béisbol, por ejemplo, de fútbol americano, de basquetbol, es más complicado, pero sí se puede. Se puede. En el caso que nos salpica, es más complicado también porque la persona que está involucrada no es, o sea, si bien es cierto, es miembro de la organización en la parte de la alta gerencia, no es menos cierto que no tenía injerencia ni en la contratación de los peloteros, ni en la formulación del calendario, ni nada de eso. Ahora, es más fácil poder hacer aportaciones. Hacen falta $200,000 para pintar, para comprar la pizarra. Vamos a quitar un aporte capital de Emerson Díaz, que podría perfectamente bien venir de algunos recursos que no son tan santos. Pero para los fines, yo lo vería como un tema individual, utilizando una estructura que él tiene a mano para poder colocar unos recursos. No es lo mismo que un narcotraficante, por ejemplo, o un contrabandista, o un trata y tráfico de personas, lo que fuere, no es lo mismo a que yo necesito mover este dinero que está aquí. Pues vamos a comprar un vehículo que vale $300,000, $400,000, vamos a pagarle un piloto, vamos a tener una estructura y salimos a vender publicidad. ¿Qué pasa? Si yo me voy a ganar 10, no me importa ganarme 1. Hay que ser bravo. No, es que ese es el objetivo. Ese es su objetivo. Gracias, Emerson. Nos falta la segunda parte, entonces tú nos vas a decir cómo se hace a la inversa. Sí, pero no ahora. No ahora, en el próximo programa, ¿te parece? Tú me vas a tirar, pero tú me estás grabando. No, eso yo lo voy a quitar.
No, la próxima tú lo vas a hacer a la inversa. A la inversa lo hacemos, podemos hacer un... No, para que la gente se cuide y sepa cómo lo pueden engañar simplemente. ¿Te parece? Sí, se puede. Lo que tenemos que ver... Siempre didáctico. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que tenemos que preparar previamente, un esquema para que salga fluido. De acuerdo.